la pandemia, nos hace a nosotros tener un reto mayor, porque van a haber niños que no tienen capacidad de desarrollar esas capacidades de correr, de lanzar, ¿sí? Y entonces nos vamos a enfrentar mucho a eso, y nosotros como formadores tenemos que darle una buena formación y sobre todo saber qué es lo que vamos a utilizar. Entonces, aquí cuando hablamos de capacidad, significa que el niño hace algo más rápido o mejor en un momento prematuro o determinado en comparación con lo que es normal a su edad. ¿Sí? También nos vamos a encontrar con niños de 4 o 5 años que te llevan la pelota, te saltan, te corren, pero también vamos a tener lo contrario, niños que no tienen la capacidad. Cuando yo hablo de capacidades, ¿esa de dónde los desarrollaba? Obviamente cuando llega a la calle, ya nosotros le damos ciertas cosas, pero él ya viene con algo innato de él, ¿sí? El niño a los 3 años de vida adquiere la motricidad básica, andar, agarrar. Hay niños que tienen una capacidad mayor y hay otros que no tienen esa capacidad. Entonces a nosotros como formadores tenemos que tener un abanico abierto de posibilidades y de trabajos para darle la opción de que mejore y que se desarrolle, ¿no? Entonces yo aquí, a partir del 4.º año, el niño adquiere las capacidades mentales típicas a través de la creatividad y la capacidad del juego. Entonces ahí es donde yo iba. Es importante que ellos jueguen, ¿sí? Pero no tirarles una pelota y que a ver qué pasa, ¿no? Que empiecen a interactuar entre ellos, que empiecen a desarrollar cosas que ellos lo van a disfrutar. Entonces, los niños aprenden jugando, controlan su entorno y las impresiones que perciben mediante el juego, ¿sí? Entonces le voy a hacer otra pregunta. ¿Qué hacer con los niños que no tienen desarrolladas esas capacidades? Esa es una pregunta. Ustedes, 2, 3 personas que me quieran responder. Con lo que ya dije, tenemos una situación donde hay niños que no tienen esa capacidad que tenían hace 10, 15 años nosotros que jugamos en la calle, en ese entorno, ya es un entorno más reducido, más de, sí. Entonces, ¿qué hacemos nosotros formadores para desarrollar esas capacidades que no tienen adquiridas los niños? Los escucho. Buenas noches, profesor, ¿cómo está? Buenas Buenas, noches para todos. A ver, ¿cómo ¿qué están? podemos hacer para mejorar a estos niños que son amotrices, digamos, en el buen sentido de la palabra? Pues yo creo que primero, pues, es una primera fase sensible, donde tenemos que valorar cómo está el niño de entrada, con un test, puede ser un test de coordinación. Vamos a evaluar en qué estado llega el niño, qué, qué falencias tiene el niño en cuanto a la parte motriz, en la parte de desarrollo motor, en cuanto vamos a mejorar las partes o las habilidades del ritmo, de la lateralidad, de la postura, del equilibrio. Entonces, todo eso que primero evaluándolo, ¿sí? ¿Cómo está? En qué posición llega el niño para empezar a trabajar y estimular todas estas habilidades que en este momento no las tiene el niño? Muy bien. Es importante por esta etapa, 5 o 6 años, evaluar cómo llegué y ya empezar a desarrollar. Otra Ahora, persona que me quiere. En muchos países se ha desarrollado que el fútbol se juega, depende de la edad, ¿sí? Por ejemplo, en Argentina, cuando los niños tienen en esa etapa de iniciación, fútbol 4 años, 5 años, se juega baby fútbol, 5 años, fútbol 5, ¿sí? Y a partir de ahí van desarrollando fútbol 6, fútbol 7, fútbol 8, fútbol 8. Y todavía nosotros en Sudamérica, y digo Sudamérica en general, no desarrollamos ligas donde los niños tengan competencia de acuerdo a la edad. Entonces, ahí nosotros vamos a desarrollar ciertos problemas. ¿Por qué? Porque el niño, entre más tacto tenga con la pelota, va a ser mucho mejor. Todavía seguimos viendo niños de 8, 10, 11, 100 años jugando fútbol 11. Entonces, no he visto todavía en Sudamérica que le hagan tanto énfasis en una liga, por ejemplo, de fútbol 7, un torneo nacional de fútbol 7, ¿sí?
que para mí es importante, y es, te dio las comparaciones, pero entonces uno pregunta, el talento viene de acá, de Sudamérica, pero hace mucho tiempo Europa nos igualó, nos equiparó y nos porque se han desarrollado torneos específicos para la edad. Entonces, bueno, afortunadamente hemos mejorado, sí hemos mejorado porque ya vemos torneos, vemos campeonatos, pero no veo que las federaciones, no veo que las confederaciones, de que sobre todo Conmebol ahorita hace mucho énfasis en eso, pero las asociaciones de nuestros distritos, países, no hacen énfasis en esos torneos, que sea un torneo federado, que sea un torneo, sí, y eso es importantísimo, porque de ahí es donde vamos a desarrollar muchas habilidades para que el niño, cuando entre en una etapa de competencia, de ya las etapas de competencia y torneos nacionales sub 14, sub 13, pues tengan muy buena base y tengan muy buenos argumentos y sobre todo empiecen a pensar, que es muy importante. Entonces, me pareció muy interesante colocar esta gráfica, que debería ser así, ¿sí? Antes no era así. Afortunadamente ya vamos cambiando la mentalidad. Entonces me parece muy interesante. ¿Alguien quisiera opinar sobre este aspecto? ¿Alguno de los compañeros que está escuchando? Hello, escucha. Sí, Sí, profe, la verdad lo que usted dice es cierto. 100, 100%. Estos días estuve escuchando una charla de la Conmebol en Argentina, en la Asociación de Argentina, y decía que hoy en día España, creo que Bélgica y Alemania eh, están adoptando que por lo menos niños de 4, 5 y 6 años en los partidos como tal, por decir así, no juegan, por decir, 7 jugadores, no juegan máximo 3, porque ellos hicieron un estudio que decían que cuando hacen niños de 5, 6, 7 años, juegan por decir 8 contra 8, hay niños que tocan el balón una sola vez y cuentan una sola vez por partido y dicen que el niño de 5, 6 años, cuando llega a 13 años, ha tocado el balón como en esos partiditos como 100 veces. Entonces dice, si es un niño que ha tocado el balón tan poquitas veces, ¿cómo el niño va a desarrollar su motricidad y cómo va a desarrollar, por decir, su talento con el balón? Entonces, yo estos días lo he visto acá en Curazao, que acá se practica o se tiene ¿cómo se llama? La formación de Holanda, pero hay profesores que cuando entrenan a los niños después los ponen a que jueguen 8 contra 8. Mi hijo tiene 5 años, yo hay veces en el entreno y mi hijo corre detrás de los peladitos, de los niños. No lo veo que toca el balón. Entonces, es lo que usted dice, o sea, el niño al no tener contacto con el balón, se le hace muy difícil desarrollar su, 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 su motricidad, su actividad, su habilidad, su, su, su habilidad, su técnica, sí, sí, señor. es así, es menos y ahorita el entorno. Yo estaba hace años atrás escuchando una conferencia de un profesor del Sevilla y él decía que a un niño o un adolescente de América le gusta cuando va a Europa adaptarse, ¿sí? Y el tipo decía, es que aquí en España, está hablando de España, el entorno del jugador del fútbol y del niño, porque no son de niños, de 12, 13, 14 años, es un entorno muy profesional, ¿sí? Es un entorno donde ellos viajan constantemente, donde se concentran, donde ya han normas y no solo como futbolistas, ya empiezan entablar una interrelación con un grupo de personas, saber comer, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el fútbol suramericano, los torneos acá por muchos factores, situación económica, situación estructural, situación de estadios, no tenemos ese entorno parecido. Entonces nosotros queremos
Afortunadamente ahorita los jugadores son diferentes que antes, pero todavía hay falencias. ¿Por qué? Porque el entorno de los niños no es parecido a lo que ellos van a enfrentar. Entonces, ese entorno que nosotros le tenemos que desarrollar al niño tiene que ser entorno donde él se sienta cómodo y donde cuando él vaya creciendo se vaya dando cuenta de lo que yo es lo que va a pasar adelante. Y lamentándolo mucho, aquí todavía nos faltan muchas cosas, pero sí nosotros como formadores yo creo que le tenemos que dar un vuelco a la situación y le tenemos que dar, ser profesionales, así sea que digas 4, 5, 6, 7, 8. Porque entonces el formador, como no dirige una carrera sus 15, sus 17, entonces no importa. Le hago lo que importa, le hago cualquier cosa. Y eso es un error que tenemos. Entonces no podemos cometer esos errores y darles un entorno. Yo sé que de pronto en una escuela de barrio, capaz se puede encontrar un niño de un día a otro, capaz no se puede llevar a comer a un restaurante previo al partido o post partido, pero sí hacerle algo muy real, que se sienta, que el niño se sienta que es lo que puede vivir en algún momento. Listo, gracias. Entonces aquí están las etapas relativamente por edades, ¿no? Etapas del desarrollo. Y por lo que yo estoy diciendo acá, lo que estoy diciendo acá, no invento a mí. Todos nosotros, desde hace un año más, la Conmebol nos facilitó, nos dio un manual, se llama el Grassroots, donde de allí saco toda la información y lo más relevante, lo más importante. O sea, eso no lo estoy inventando yo, esto es por Conmebol. Y nosotros nos tenemos que guiar porque es la manera de hacer las cosas bien o de seguir un orden estructural. Entonces, para su conocimiento, la etapa preescolar o escolar de 4 a 12 años. Después viene la primera fase puberal, que es de desarrollo del niño, 2 a 14 años. La segunda fase, el crecimiento, o se marca ahí el crecimiento de su anchura, ¿sí? En la anterior empieza hace énfasis mucho en que el niño crece, va mucha talla hacia arriba. Y en la segunda ya empieza a agarrar el cuerpo, su forma. ¿Sí? Y después la adolescencia, que es la transición a la vida adulta, de 17 a 19 años. La siguiente, por favor. Vamos a desarrollar aquí un poquito de esas fases, ¿sí? De 4 a 8 años, yo puse algunas características, ¿sí? El niño aprende a entender y a dominar el entorno y circunstancias a través del juego, ¿sí? Entonces, todavía vemos que nosotros los entrenadores tenemos poca creatividad cuando se trabaja con esos niños. Y es donde nosotros tenemos que explotar nuestra creatividad. Sí, está bien que se pueda poner un trabajo de conducción, maravilloso. Que se pueda poner un trabajo de coordinación, maravilloso. Eso es parte del entrenamiento. Pero también se puede poner un trabajo de conducción y de coordinación y para ello se va a hacer mucho más fácil, ¿sí? Más agradable. Ni se imaginan lo que pueden hacer con de 9, 10 años. Ni se imaginan. Pueden hacer cosas muy valiosas, ¿sí? Entonces, aquí lo puse como comienza una etapa decisiva en la vida del niño, con el ingreso a escuela, su nuevo trato social, las exigencias y nuevos objetivos. El niño tiene procesos importantes, como por ejemplo, el incremento de la fuerza y capacidad de rendimiento, como también la confianza en sí mismo, curiosidad y gusto al movimiento. Yo tuve el privilegio y la fortuna de trabajar en el Colegio San Agustín del Paraíso, eso queda en Venezuela, que es un colegio de 3.000 estudiantes, ¿sí? Donde yo llegaba a un receso, en pleno descanso, y ni se imagina la loca que era, y digo eso porque tiene rendimiento, ¿sí? Era una locura, no se quedaba quieto ningún. Y un colegio donde hacen mucho énfasis en que ellos tienen educación física, tardes deportivas y entrenamiento de fútbol. Y no solo eso, sino que en la semana, en las tardes deportivas, se escogía un deporte. Entonces, por ejemplo, el lunes en la tarde deportiva era fútbol, el martes era baloncesto, el miércoles era voleibol, ¿sí?
Y después que estaban equipos, iban a entrenar. Impresionante. Cuando digo esa edad, porque hace énfasis en que no se quede quieto y aumenta ese rendimiento, porque estaban desde la mañana hasta las 4 de la tarde y después de las 4 de la tarde salían a entrenar y después de entrenar tenían energía para seguir jugando y era decir como una universidad. Entonces es eso, es esa, y sobre todo ahorita que hay tanto, con la pandemia hay tanto, están todos encerrados en la casa, pues entonces tratemos de manejar esa ansiedad, esa energía, sobre todo. A ver, ¿qué características tienen esos niños a edad? Alguien que me quiera decir. Y si tienen grupos de 9, 10 años, maravilloso, porque debe ser muy práctico. Alguien que me quiera decir las características del niño a esa edad. Si alguien quiere intervenir, adelante. Puede abrir el micrófono y no pasa nada. Pues Si no, son, seguimos. Si lo decimos acá. Dígame, pues dígame. son chavalos que hacen su grupo, quieren comenzar a tener liderazgo, sí, el egocéntrico, quieren ser el centro de atención. Algunos, como digo, tienen la capacidad de motivar a otros. Son personas que quieren andar jugando, quieren demostrar su destreza y también son aquellos, son chavalos como que tienen capacidades de más allá, de que quieren hacer hasta las cosas que ellos todavía no le tocan a su edad, quieren ir más allá, son más curiosos. Sí, total. Bien, muy bien. A ver si es lo que dice mi amigo. Aquí unas características muy elementales, muy sencillas de ver en esa aumento de la resistencia, pues que siempre están en constante jugando, brincando, saltando. Pero eso es parte. Y nosotros a veces queremos que queden quietos, es imposible, porque eso es parte de su desarrollo, ¿sí? Y eso es parte de ellos. A veces uno se cae, porque es normal, pero hay que dejarlos, eso es parte de su crecimiento, de desarrollo, entonces aumento de la resistencia y velocidad, mejora la coordinación, confianza en sí mismo, capacidad de discusión, eso es importante nosotros tenerlo en cuenta, que ya un niño a los 9, 10 años te puede refutar algo, te puede decir algo, nosotros tenemos que saber manejar, sobre todo en edades, ganas de aprender y descubrir bien lo que dijiste. Y después, acá viene, hago un paralelo, contenido del entrenamiento, que es la organización básica del equipo, juego de entrenamiento, activar la velocidad, reaccionar con estímulos, utilizar mucho eso, mucha reacción de velocidad, mucho freno, mucho arranque, ¿sí? Entonces, la siguiente, estamos hablando, ya pasé la diapositiva, es que yo la estoy viendo adelante. Ahí, muy bien. ¿Sí? Lo que decía, aumenta la resistencia, mejora la coordinación, confianza en sí mismo. Y después en el contenido del entrenamiento, ya en esta edad, hace años era impensado, ya se tiene que hacer. Ya en esta, el contenido del entrenamiento tiene que ser ya en base a lo que yo quiero hacer entrenador o a lo que yo quiero formar. Y aquí, obviamente, su aspecto físico se modifica, tiene una coordinación y equilibrio porque en teoría debería estar desde el inicio hasta esta etapa con muchos trabajos de ese estilo. Aumenta la memoria visual y auditiva, la atención es prolongada, ya son más concentrados, ya son más, ¿sí? Desarrolla el espíritu competitivo, muy bien lo dijiste. Y después hablamos de contenido del entrenamiento, principios generales del juego, dominio del espacio y desplazamiento, que vos lo dijiste. Juegos donde se haga énfasis en la toma de decisiones, importantísimo. Juego en espacios reducidos, entendimiento del juego y partidos reducidos 5 versus 5, 6 versus 6, 7 versus 7. Y el EVE como es muy importante también que lo utilicen y desarrollen. La siguiente, por favor.
En la siguiente es un ejemplo que me va muy bien y lo he utilizado yo, es trabajar en postas o en diferentes sectores, sobre todo en ese fútbol de formación, 12 años, y si tenemos numerosos, ¿sí? Trabajar en cuadrantes diferentes, donde fíjese que ahí hago énfasis en un 4 versus 2, secuencia de pases en la 3, en la cuadrado 3, en la 2, pase y control, y después reducido simple, 3 versus 3, con comodín. Entonces hace que ya le vamos metiendo mucho contenido de juego, donde él se divierte, donde él va a pasar por todas las estaciones, ¿sí? Pero él va a tener mucho contenido de juego, divirtiéndose con los compañeros del equipo, ¿sí? Y después, sí, al otro mitad de la cancha, si pueden, si se dan cuenta, ya voy estructurando los dos centrales, el lateral, que empiecen a secuencia de paz. Entonces ya vas estructurando mejor el entrenamiento. ¿Sí? Siguiente, por favor. Si quieren decir algo que les genere dudas en esa etapa, 11, 12 años, alguien que tenga experiencias que nos quiera contar, maravilloso. Si no, seguimos. Yo hablo mucho. ¿Nadie? Ya están aburridos ya. Bueno, vamos a seguir. Después viene la fase 12, 14 años, que es la primera fase puberal de ese desarrollo del niño, ya de una etapa de niño, ya en la adolescencia. Es la etapa y la inseguridad, el crecimiento acelerado de manos, pies, brazos, piernas, así como la estructura ósea. Y el joven, por ese crecimiento acelerado de algunos, empieza a haber un problema de destreza técnica con la pelota. O normalmente uno le dice, es torpe, pero no es torpe porque él quiere, es torpe porque hay un crecimiento de su estructura y que todavía no sabe manejar. A mí me ha pasado mucho que he tenido jugadores muy habilidosos de niño y cuando se pegan en el estirón uno dice que aquí pasó algo, no es el mismo y es porque él se va adaptando a eso. Si les ha pasado, pues eso es normal, es parte del crecimiento, es saber qué es lo que pasa y no criticarlo. Aquí tenemos algunas características: pérdida de la confianza, hipersensibilidad. Es más difícil. La siguiente, por favor. Diapositiva, para que lo vean también. ¿Sí? Hipersensibilidad es muy sensible. Hay que saber decirle las cosas. ¿Sí? Yo tuve muchos problemas en esas edades por eso. Oscilaciones del estado de ánimo, suele pasar, cambios de interés pronunciado, comportamiento imprevisible, exceso exagerado de la brusquedad. También uno ve jugadores que como van creciendo de una manera más rápida que otros, entonces el contacto es más fuerte, entonces suelen haber choques, ¿sí? En esas edades 12, 14 hay algunos que son más pequeños y hay otros que son muy grandes, entonces nosotros tenemos que ver esas condiciones. ¿Sí? La siguiente, por favor. Ya después viene la segunda fase, que ya es una adolescencia, ¿sí? Segunda fase de la pubertad, ¿sí? Inicia el crecimiento de su anchura, se supera progresivamente las dificultades en el contacto con el balón. Ya aquí el niño tiene que estar muy bien desarrollado técnicamente, ¿sí? Saber controlar muy bien la pelota, con los diferentes contactos que tiene para hacerlo. Es importante que sepa eso, que ya eso nosotros se lo hayamos pulido muchísimo, ese contacto con la pelota, todo eso. Se crean las condiciones para las capacidades de rendimiento mentales y físicas. Ya uno tiene que empezar a estructurar el entrenamiento, porque ya se le empieza a dar más importancia a la parte física. ¿Sí? Se interrelacionan con el entorno con mayor facilidad. Y el aceleración del crecimiento longitudinal ha superado su punto álgido y empieza a disminuir progresivamente. ¿Sí? Hay unos que se están, otros que siguen, entonces hay que saber dominar eso.